Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Centro Cristiano Ríos de Agua Viva presenta su programa, La Biblia y Usted, con los pastores Jacobo y Exilda Martínez, Ángel y Sara Solórzano. Este lugar, ¿por qué no le volvemos a repetir al Señor? Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad que nos das de ahora escuchar el mensaje de tu palabra. Un reto, un desafío, Señor, para no avergonzarnos de predicar y de hablar de las grandezas y poderíos que el Evangelio ha traído a nuestras vidas y sigue haciendo en nuestros medios. Úsame en esta mañana de una manera especial. Te pido eso en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Cuánto les gusta evangelizar? Qué bien, qué bien, porque solamente escuché algunos 2 o 3 amenes, porque en realidad, la realidad de la vida es que no a todos nos gusta evangelizar, pero piénselo, que si no hubiese sido por alguien que le evangelizó a usted, usted no estuviese aquí en esta mañana. Esa es la posición del apóstol Pablo que dice este versículo. Entonces, razones por las que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Tenemos algunas razones por las cuales no se avergonzaba Pablo del Evangelio. Yo lo decía claramente. Y esas mismas razones deben animarnos a nosotros también para no avergonzarnos nosotros del Evangelio. Cuando usted, hermano, se encuentre tentado a callar, cuando tú, joven, te sientas tentado a callar acerca de Cristo, a callar y no hablar acerca de Cristo por la hostilidad de la cultura en la que vivimos, el medio ambiente que nos rodea,
yo te animo a que pienses las cosas grandes que han sucedido en tu familia, en mi familia, en la familia de la iglesia en la cual tú perteneces, por el poder del evangelio y por el mensaje predicado del evangelio sobre de tu vida. La cultura que usted vive hoy es una cultura que quiere acallar nuestra voz y decirnos: cállense, no digan nada, cállense, no hablen de eso porque incomoda. La cultura de donde estamos viviendo nosotros es una cultura que ha traído destrucción a este mundo donde vivimos. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las culturas donde estamos. Hermano, es que aquí no se puede hacer esto por la cultura, o aquí hacemos esto porque es la cultura del país. Pero nosotros no vivimos de acuerdo a la cultura de ningún país, nosotros vivimos de acuerdo a la fe que hemos creído, y esa fe es el poder del evangelio revelado en nosotros, que nos ha dado vida y nos ha traído de muerte a vida. Y ese poder del evangelio habla de una santidad. Ese poder del evangelio habla de un poder transformador. Ese poder del evangelio habla de un poder regenerador. Ese poder del evangelio habla de una conversión que nos ha traído de la muerte a la vida. Y nosotros podemos establecer nuestro carácter, nuestra fe en esa creencia del poder del evangelio, y no dejarnos llevar por la cultura de este mundo que nos dice, como le decían a aquel ciego que estaba cerca del camino. ¿Se acuerda aquella historia en los evangelios? Había un hombre que gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente le decían: cállate, cállate, cállate. Yo creo que en esa gente había un cierto mover de espíritus, de demonios que querían que este hombre se callara, porque lo que este hombre estaba haciendo una declaración profética, estableciendo lo que ya había sido profetizado. Este hombre lo estaba diciendo, este Jesús no es cualquier cosa, este Jesús no es un hombre cualquiera, este Jesús es el Hijo de David, y el Hijo de David es el Mesías prometido. Y el Mesías prometido es aquel que viene a salvar a este pueblo de sus pecados y a esta humanidad de su muerte espiritual. Y él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decían: cállate, cállate, cállate. Los demonios tal vez estaban diciendo: cállate, no hagas esa declaración, cállate, cállate, cállate. Eso mismo ocurre en esta cultura, y nos dicen: cállate, cállate, cállate. Ellos quieren pensar y decir que el Señor de este mundo es la brujería, es la hechicería, es el ocultismo, es el pecado tan deliberadamente que existe hoy. Ellos quieren decir y ellos quieren escuchar: este es el Dios de este mundo. Pero nosotros no callaremos como aquel hombre no calló, y diremos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sálvanos. La fe cristiana fue una situación muy polémica en los tiempos de Pablo. ¿Qué es polémica? Es traer un tema de discusión, un tema de discrepancia. No, ¿cómo va a ser así? Eso ha sido durante todas nuestras generaciones, durante toda nuestra vida, hermano. Pero el poder del evangelio sigue avanzando, sigue avanzando. Diría aquel gran compositor: todavía la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario es poderosa para salvar y limpiar al más vil pecador. Fue un niño de 14 años que escribió La Sangre, ese canto hermoso. Un niño de 14 años, a los 11 años aprendió a tocar el piano de la nada, hijo de un pastor. Y un día era un niño introvertido, un niño tímido.
Un día lo invitaron a una fiesta con sus amigos. Él fue a la fiesta con sus amigos. Había una alberca linda y todos los muchachos brincando en la alberca. Y él se sentó en el piano y empezó a tocar notas en el piano. Y empezó a decir: la sangre que Cristo vertió por mí. En inglés. En la cruz del Calvario aún es eficaz para limpiar tu ser. Nos redime y nos limpia del pecado, porque alcanza la montaña más alta y fluye al valle más bajo. Pecador, ven al manantial que fluyendo está y lavará tu ser, porque Cristo nunca perderá su poder. 14 años tenía este joven cuando él vino a ver, escuché su testimonio, cuando él vino a ver, tenía todos los jovencitos, todos los muchachos que estaban brincando en la alberca, bañándose, al lado de él con el piano, llorando. Porque él no se avergonzó del poder transformador del evangelio. Mi motivación en esta mañana es hacernos entender que tenemos que predicar, seguir predicando el evangelio poderoso de la cruz. Young people, God can use you. Joven, señorita, hermano, Dios te puede usar para predicar el evangelio. Este apóstol Pablo del cual estamos hablando fue despreciado en Atenas, declarado un hereje en Jerusalén. Tuvo que huir en secreto de Berea hacia Damasco y soportó muchísimas cosas. Más que eso, llegó a ser azotado, llegó a ser encarcelado. Y en el libro de los Hechos, capítulo 14, nos habla de una ocasión que predicando a Pablo, los hombres se enojaron contra él. Había sanado a un paralítico y se enojaron contra él y lo apedrearon fuertemente. Y dice que lo dejaron, arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí como muerto. Yo creo que Pablo estaba muerto en ese momento. Pero mire lo que hace el poder del evangelio. Dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Lo rodearon y oraron por él. Y dice que Pablo se levantó, se sacudió el polvo y entró una vez más a la ciudad a seguir predicando. Igualito que yo, ¿verdad, hermano? Usted dice, apenas viene una prueba, apenas viene una lucha y negamos el evangelio. Negamos el evangelio. El evangelio es poder, hermano. El evangelio puede restaurar tus vidas. El evangelio puede restaurar, pero tienes que darle entrada al evangelio en tu corazón antes que nada. Pablo no tuvo temor de ir a Roma. Pablo deseaba no solo servir a los cristianos que estaban ahí, sino que también quería ver nuevas conversiones. ¿Cuántos de ustedes quieren ver nuevas conversiones? Pablo quería ver nuevas conversiones, según Romanos 1:13. Él sentía que debía compartir con todas las personas el evangelio. Romanos 1:13 al 14. Soy deudor al judío o no judío. Soy deudor al sabio o no sabio. Soy deudor al pobre, al rico. Soy deudor. Tenemos una obligación de demostrarle al mundo que el evangelio transformador todavía sigue obrando. No tenía miedo de nada lo que le podían hacer o le harían en Roma. Él quería ir a Roma a predicar porque no se avergonzaba del evangelio. No podemos dar marcha atrás cuando estamos en el evangelio, hermano. Por amor a Dios, por amor a las personas, Pablo quería, y su gozo y su gratitud, o por su gratitud, su gozo, era predicar el evangelio a toda criatura. Y a pesar de todo lo que él pasó, a pesar de todo lo que él sufrió,
Él sabía que el gozo de él no dependía de las circunstancias. El gozo de él dependía de la salvación que Dios había regalado a su vida. Porque, hermanos, en los momentos difíciles usted no puede renegar y avergonzarse del poder del evangelio. En los momentos difíciles usted tiene que gozarse en el poder salvador que Cristo ha dado a su vida. Pablo decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, una razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio es porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio, hermano, hermana, es la noticia más gloriosa que nosotros podemos escuchar. Es tan grande que fue hablada y profetizada por los profetas de antaño. Cuando una persona dice ser cristiana y conocer el evangelio, pero se avergüenza de este y casi no lo menciona, es muy difícil creer que su fe es genuina. Callar el evangelio es un crimen atroz contra Dios y contra lo glorioso del evangelio, hermano. Usted no puede callar el evangelio. No puedes callar. Tienes que seguir hablando. Tienes que seguir testificando. No podemos, porque el evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios. Dígalo más fuerte que se oigan las cámaras. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir, no me avergüenzo del evangelio? ¿Cuántos pueden de verdad gritarlo de lo más profundo de su ser, a todo lo que el pulmón le da, y la cámara lo va a captar? Póngase de pie y usted le va a decir, porque lo voy a poner en televisión, lo voy a poner en el programa de la Biblia, y que usted está declarando que para usted prefiere vivir la obra transformadora del evangelio que darse a la vida del pecado. ¿Cuántos pueden decir a la cuenta de 3, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? 1, 2, 3. Repítalo una vez más. Porque no me avergüenzo. Repítalo una tercera vez. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque sabía en quién había creído. ¿Qué dice en el libro de Romanos también? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni principades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Pablo sabía en quién había creído. Nada de lo que pasa en nuestras vidas, hermano, se escapa de la mano de Dios. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque creía en la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios. O sea, Pablo sabía y tenía algo que lo impulsaba. Y eso algo que impulsaba a Pablo a no avergonzarse del evangelio era el hecho de que Dios nos ha escogido para ser salvos. ¿Cómo dijo, pastor? Sí, lo que acabo de decir
es que Dios no nos escogió para vivir una vida mediocre. Dios no nos escogió para después dejarnos ir al lago de fuego. Dios no nos creó en este mundo para dejarnos después a la deriva, dejarnos después morir en el pecado y en la destrucción. No, Dios nos escogió para salvarnos, para reformarnos, para regenerarnos, para atraernos una vez más al santo amor de Dios y poder decir: lo que antes viví en el mundo hoy es transformado por la gracia poderosa del Evangelio. No hay ningún poder que pueda contra la obra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él y decirle: Señor, no puedo más, aquí está mi vida. Un pastor acostumbraba todos los domingos antes del culto ir y tocar las puertas y pasar tratados a la gente de la vecindad para que vinieran al culto de la tarde. En una ocasión estaba lloviendo muy fuerte. Estaba lloviendo tan fuerte que el pastor dijo: mijo, hoy no vamos a salir a repartir tratados. El niño inquieto dice: pero papá, todavía hay gente que necesitan escuchar de Dios. Sí, mijo, pero la lluvia está tan fuerte, no podemos exponernos de esa manera. Papá, déjame ir a mí a repartir tratados. El niño, con el permiso del padre, fue, y el padre le dijo: no te vayas muy lejos. No, él fue a una casa y empezó a tocar la puerta de la casa con un tratadito. Empezó a tocar la puerta de la casa y nadie salía. Y tocó la puerta de la casa una segunda vez y nadie salió. Cuando el niño estaba a punto de darse por vencido, él se acercó a la puerta y tocó más fuerte en esa ocasión. Tocó la puerta de la casa. Y en esa tercera ocasión salió una mujer malhumorada y le dice: ¿qué quieres, muchacho malcriado? Imagino que se intimidó el muchachito, pero aún así él le dijo: Jesús le ama, y le dio el tratado. La historia cuenta que a las horas del culto llegó una mujer con una apariencia no muy buena. Y cuando se dio la oportunidad, la mujer pasó al frente y dijo: ese niño llegó hoy a mi casa. Yo estaba montada en una silla con una soga al cuello para ahorcarme porque quería terminar con mi vida, porque ya mi vida no tenía sentido. Y cuando lo iba a hacer, tocó la puerta y yo esperé un momento para que se fuera la gente. Y cuando estaba a punto de hacerlo una vez más, vuelven y tocan la puerta. Y me detuve para esperar que la gente se fuera. Y cuando ya estaba a punto de hacerlo una vez más, volvieron y tocaron más fuerte. Me quité la soga del cuello, bajé de la silla y fui a abrir la puerta. Y me encontré a ese niño que me dijo: Jesús te ama. Yo leí ese tratado y Cristo cambió mi vida, y hoy estoy aquí testificando. El poder del Evangelio es real. El Evangelio que se ha predicado en las últimas décadas es un evangelio diluido, un evangelio muy poco parecido al evangelio que vivieron los hombres del antepasado. No le estoy diciendo yo cuando tenía 10, 15 años, no. Le estoy diciendo hombres que prefirieron ser juzgados como herejes a estar bien con la cultura que les rodeaba. Hombres que prefirieron ser muertos y apedreados, o apedreados y muertos, que rendirse a la cultura que les rodeaba. Un evangelio que cuando usted venía a los pies de Cristo, le cambiaba hasta el caminar. El hablar cambió, el caminar cambió. De gloria en gloria te veo.
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria, de gloria. Fue su programa La Biblia y usted, del Ministerio Ríos de Agua Viva. Para más información sobre nuestra iglesia y los días de servicio, escríbanos al 8969 State Street, Southgate, California, 90280. También nos puede encontrar en nuestra página del internet www.iglesiariosdeaguaviva.org, o puede escribirnos a nuestro email iglesiarab@yahoo.com.